Sí, nos pasa y pasa mucho, a tal punto que es una epidemia o pandemia mundial, que es el tema de la soledad. La soledad, y que vamos a hablar que existe una soledad que es no deseada, ¿m? Aquella en el cual las personas, por alguna situación personal, pero también por algo que tiene que ver con lo social, se encuentra sola, se encuentra como dejada de lado, como que no pudiendo conectar con las personas. Es una vivencia subjetiva de soledad donde puede estar rodeada de muchas personas, pero a la vez no poder conectarse, contactarse o ser escuchado, ser mirada de una manera especial. Digo porque es una pandemia mundial, porque incluso el mes pasado en Córdoba, la Municipalidad de Córdoba propuso y realizó un congreso nacional sobre la soledad no deseada. Y en esto, porque es importante, las políticas públicas trabajar en el tema de la salud mental. Y vemos que este tema no solamente atraviesa, como uno podrá pensar que es en la vejez, donde uno piensa, bueno, soledad, y uno se imagina una persona en un asilo, alguien que es dejada por o no concurrida con la familia o que ha perdido a alguien, sino que atraviesa todas las edades, la niñez, la adolescencia, los adultos mayores, los adultos jóvenes. Es más, los índices estadísticos, la mayoría entre los 18 y 35 años sienten sentirse solos, y que esto acarrea obviamente múltiples complicaciones o problemáticas físicas y psicológicas. Físicas, las personas que sienten dolor por la soledad es equivalente al dolor físico. Entonces pueden tener trastornos cardiovasculares, ACV, problemas incluso todo lo que tenga que ver con malestares físicos y psicosomáticos aparecen, ¿no? Y obviamente psicológicos, la ansiedad y la depresión. Vivimos en un mundo atomizado. ¿Qué quiere decir esto? Donde se han perdido muchas redes vinculares, donde promueve el individualismo, el éxito individual y no lo colectivo. Lo colectivo, aquello que en algún momento nos hizo ser personas, ¿no? Lo fundamental para el ser humano es los vínculos. Somos seres sociables, necesitamos de eso desde que nacemos, ¿no? Necesitamos de una mamá y una familia que nos contenga, nos dé amor, nos promueva. En la niñez la socialización es básico, tener amiguitos, jugar, en la adolescencia también. Y bueno, cómo poco a poco esas redes vinculares, un poco hablamos que determinadas políticas fomentando la productividad, el individualismo, la competencia, se han ido rompiendo estas redes vinculares. Entonces esos espacios que son tan necesarios para las luchas colectivas como para también el sentimiento de contención y cuidado, se van rompiendo. Obviamente que esto se vio mucho más plasmado después de la pandemia, ¿no? La pandemia fue algo que se incrementó. Pero es tan importante este tema que fíjate que en Gran Bretaña y en Japón existe el Ministerio de la Soledad, donde generan políticas públicas para trabajar esta temática. Cómo generar espacios colectivos donde la gente pueda incluirse en los distintos niveles de edad, ¿no? Como la urbanización en muchas ciudades hace a la soledad, ¿no? Muchos edificios, pocas plazas, pocos espacios de juego, pocos espacios de encuentro. En la Argentina, el 25% de la población dice sentirse sola.
Te digo que es mucho menor que en Estados Unidos, que es el 50%, o sea que es la mitad de la población. Por suerte, en Latinoamérica tenemos esos menores porcentajes, ¿no? Y dentro de los que menos tenemos es Argentina y México, porque Chile, Brasil lidera el sentimiento de sentirse solo, ¿no? Uno que dice, bueno, Brasil, lo colectivo, lo divertido, bueno, evidentemente ese sentimiento aparece mucho. En la Argentina somos, junto con México, los que menos, seguramente, bueno, porque por ahí mucho de lo barrial todavía sigue, o porque hubieron o existieron políticas públicas de cuidado, donde el otro, la otredad era tan importante que después, bueno, vemos que por ahí se van descuidando esas políticas. ¿Qué quiere decir soledad no deseada? Es un sentimiento subjetivo, donde uno se siente solo, desamparado, donde puede estar en un trabajo y trabajar mucho y después sentir que termina ese trabajo y se vuelve a la casa y no hay nadie. Y no hubo un espacio social de encuentro, un intercambio. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Lacan, un psicoanalista francés y muy importante, y que después Rolón retoma bastante esto también, difundiéndolo, se habla de lo que se llama la palabra plena y la palabra vacía. La palabra plena es aquel que cuando en un encuentro con otro vos podés hablar y le preguntás, hola, ¿cómo estás? Y el otro puede decir, no sabés, no estoy bien, hoy me pasa esto. Entonces ahí se produce un efecto, una escucha. Bueno, ¿cómo? ¿Qué te pasó? Te escucho, intento ayudarte, intento ver qué pasa. Y produce una modificación también en la persona que le pasa a alguien, porque se siente escuchado, se siente que es importante para alguien. Eso lo da lo que se llama la palabra plena. Y está lo otro que se llama la palabra vacía. Y eso, estamos llenos de eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Todo tranquilo, todo bien. Bárbaro, chao, chao. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. El todo tranquilo, el todo bien. Y seguramente en muchas personas no está todo tranquilo y todo bien. Pero hay tanta inhibición en poder escuchar y poder ponerse en esta parte empática del otro. Porque hay una ruptura, ¿no? Todos vivimos apurados, todos vivimos preocupados por nosotros, por nuestro individualismo. Y cuando hay actos o acciones solidarias, qué importante, porque el otro no se siente solo. Yo te escuchaba recién en la entrevista que recién hiciste, ¿no? Esta persona que fue asaltada, bueno, tremendo, una situación traumática terrible, que va a quedar con un estrés postraumático, porque esas cosas nos arrasan, ¿no? Porque son de mucha violencia y todo lo violento nos arrasa. Bueno, Silvia habla con conocimiento de causa en más de una oportunidad, ¿no? Sí, y además porque también lo escucho, ¿no? A mí también en algún momento me fui víctima de un robo y esto. Pero más allá de eso, de lo individual, es la reacción colectiva. Fíjate que cuando vos salís y pedís ayuda y hay vecinos que te escuchan, que te van a contener, que van a llamar a la policía, es diferente. Entonces no te sentís solo, sentís que el sentimiento de conectividad, de comunidad, de solidaridad está, y eso obviamente te hace no sentir solo. Las personas que se sienten solas, no deseadas, no sienten eso en los entornos. Y bueno, y ahí aparece, bueno, problemáticas como por ejemplo el bullying. El bullying precisamente es algo que ¿qué hace? Excluye el diferente, deja de lado y la persona cómo se siente, sola, que se ríen, y eso va condicionando conductas, ¿no? Porque el sentirse discriminado, dejado de lado, que se ríen, genera después desconfianza. Entonces, si no, yo no me voy a juntar con nadie porque los otros van a decir lo mismo. Y así, individualmente, la persona se va aislando, pero también hubo un entorno social que no ayudó. Y eso pasa también en la adolescencia, ¿no?
Y después, bueno, determinadas situaciones como esto de la hiperconectividad, ¿no? Estamos conectados todo el mundo, tenemos amigos en las redes sociales, montones, pero ¿cuántos amigos reales tenemos? ¿Con cuántas personas podemos decir eso? En realidad no estoy tan bien, hoy no me van bien las cosas, o necesito ayuda. Muy pocas veces podemos hacerlo, porque bueno, por ahí, por inhibiciones nuestras, por desconfianzas, y muchas veces por una cuestión de sentir que el otro no nos va a escuchar, como que no les va a importar, por este extremo individualismo donde cada uno, por ahí en una ciudad grande, vos ves que a una chica o a una persona mayor están algunos así violentando, robando, algunos ayudarán a lo mejor, pero muchos dicen, no te metas en problemas, no nos metamos en problemas, que después tenemos que ir, declarar, es un lío, que se las arregle, ¿no? Y el que se las arregle cada uno como pueda, hace que haya esa ruptura de esa red social y hace que, bueno, cada vez nos estemos más solos, más con esta soledad no deseada. Entonces, la soledad es como un rompecabezas, donde el individuo es una pieza, pero hay toda una estructura social que termina armando este rompecabezas. Políticas públicas, por ejemplo, que existan buenas veredas para caminar. Entonces los chicos y los ancianos, las personas pueden caminar y no andar, qué sé yo, en la calle, porque ahí tenés más riesgo. Plazas públicas, espacios de seguridad donde las personas puedan sentirse bien, no encerradas, sino pudiendo estar, como decía en tu entrevistado, jugando en las veredas. Entonces, todas esas cosas son importantes como de políticas públicas. Pero también vivimos en un macrocontexto donde estos mandatos de la importancia de la productividad, de ser cada vez mejores, de la competencia, hace, por ejemplo, que las crianzas de los niños estén basados en una agenda de ocupaciones terribles, que tal hora inglés, de tal hora el deporte, de tal hora canto, qué sé yo, distintas actividades, que esos espacios de juego, de encuentro, no están. O también, ¿no?, determinadas situaciones colectivas, de encuentros colectivos, se van perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, repensar esto de la soledad, que es una epidemia, que el 25% de la población se siente sola, pero también se muere, porque la tasa de suicidios tiene que ver con esto también tiene que ver con situaciones de aislamiento y de depresión y ansiedad, de problemas de salud mental serias, ¿no? Hay una particularidad que como individuos nos alcanza, pudiendo ser quienes padezcamos la soledad en algún momento de nuestra vida y también contribuyendo a paliar o a sacar a alguien de esa sensación de soledad, ¿no? De ese estado, ¿no? Es claro, esta mirada de tensión, del otro, de preocupación. Yo creo que tenemos por ahí rasgos todavía, especialmente en los pueblos más chicos o en ciudades más pequeñas, de solidaridad, que son muy importantes. Es decir, alguna persona tiene alguna problemática y seguramente o se hace una rifa o se hace un bono contribución para ayudar a eso. Todavía tenemos esas cosas solidarias que hacen que las personas, ante una determinada vulnerabilidad, ya sea por una enfermedad, por un siniestro o ante una situación, aparecen cosas solidarias que son importantes y que yo creo que como políticas de Estado se tienen que seguir fomentando. Que tengamos espacios como de salud mental. Uno ve en espacios de salud mental, vos ves la soledad de las personas. Yo te he dicho que la mayoría de los chicos que están
en internados son adolescentes o jóvenes, ¿no? De personas que por distintas situaciones familiares se perdió ese lazo, esa conexión con seres queridos y terminan aislados, ¿no? En situaciones de adicción extrema, en situaciones de intentos de suicidio, o niños que por esas faltas de cuidado están como desde algún lugar como más vulnerables a situaciones de mucho peligro, a situaciones de abuso, a situaciones de situaciones extremas, ¿no? Porque bueno, obviamente la perversión existe también, así como hay mucha solidaridad y cosas de cuidado, hay personas psicópatas, perversos, o sea, no todo el mundo es así por suerte, ¿no? Pero bueno, ahí están las políticas de cuidado hacia las personas, ¿no? Entonces es un entramado que me parece que todos tenemos que pensar en aquel persona que vive sola, por ahí de vez en cuando, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Porque hay muchas veces, viste, que uno, bueno, un ermitaño, no da bolilla, y por ahí, viste, ese encuentro. O esto mismo, ¿no? Cuando hay un adulto mayor en la familia, no solamente pasar un ratito los domingos, sino armar redes de contención y que las personas mayores también tengan su propia red de contención, que yo siempre remarco que acá el centro de jubilados es bárbaro, yo digo que son uno de los espacios sociales que mejor funciona. Volver a eso, ¿no? Volver a los encuentros en la plaza, volver a esta cuestión de... yo me fijaba este fenómeno del mundial y de las figuritas. Fíjate lo fantástico que es, que acá, bueno, ya sabemos que los chiquitos intercambian figuritas, pero en Buenos Aires van a las plazas a intercambiar. Y esa vuelta a la plaza, a lo colectivo, salir de lo individualizado, salir del videojuego de los chicos donde se conectan a través de conexiones virtuales y no conexiones reales, qué importante que es. Porque uno necesita al otro, necesita la mirada, necesita el contacto, necesita esa humanización que es tan importante. Que los riesgos de tanta hiperconectividad, de inteligencia artificial, de robótica, nos va a llevar a una situación de deshumanización, ¿no? Entonces repensar esto es importante, como en una época de tanta hiperconexión y de tanto acceso al mundo, porque vos tomás cualquier cosa y podés decir me voy a China, a Japón. Nunca antes el mundo estuvo con tanta conectividad, pero con tanta soledad. Eso es lo paradojal, ¿no? Entonces poder pensar eso como un desarrollo nos lleva muchas veces a la deshumanización. Excelente. Son de esos temas que te dejan sin palabras justamente porque está absolutamente todo dicho. Quiero, como aporte final, oía que así como dicen los plomeros, gasistas, son las, entre comillas, profesiones del futuro, porque justamente carecemos de tiempo, va a existir el oficio de escuchador o algo similar. Claro, pero que no sea un ChatGPT, no, sino una persona. De persona a persona. Saber que va a haber un tiempo tipo sesión, claro, pero bueno, simplemente para... Los espacios para psicológicos, ¿no? Precisamente son para eso. Somos escuchadores profesionales. Escuchadores, y esa es la función principal, no solamente decir o dar un consejo, sino escuchar al sufrimiento del otro, porque uno necesita eso, ¿no? Y que esa palabra no sea una palabra vacía, sino una palabra plena, donde uno pueda decir cuáles son nuestros padeceres, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa.